Hola, Español fácil y rápido te enseña cómo conjugar los verbos regulares en español que terminan en ar. Aquí tenemos un listado de verbos regulares que terminan en ar. Hablar, estudiar, caminar, nadar, bailar, cantar, saltar, trabajar, cocinar, pintar. Tenemos aquí el verbo hablar. ¿Cómo conjugamos los verbos regulares que terminan en ar en español? En este verbo eliminamos la terminación verbal y nos quedamos con esta parte del verbo. Luego ponemos los pronombres personales. Estos son los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Luego repetimos la raíz del verbo en cada uno de los pronombres para conjugarlo. Exactamente repetimos la raíz del verbo en cada uno, como en este ejemplo. Una vez que hemos repetido la raíz en cada uno de los pronombres, conjugamos. Entonces, una vez que conjugamos, decimos así: yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, usted habla, nosotros hablamos, nosotras hablamos, vosotros habláis, vosotras habláis, ellos hablan, ellas hablan, ustedes hablan. Vamos a ver algunos ejemplos para ver las conjugaciones en contexto. En esta pequeña oración hemos tomado la segunda conjugación, que es tú hablas. Tú hablas con tus amigos. En este ejemplo hemos tomado ellos. Ellos hablan. Ellos hablan con sus hijos. El verbo estudiar. Hacemos lo mismo. Con el verbo estudiar eliminamos la terminación verbal y nos quedamos con la raíz del verbo. Luego colocamos los pronombres personales y repetimos la raíz en todos los pronombres. Una vez que ponemos la raíz en cada uno de los pronombres, comenzamos a conjugar y leemos: yo estudio, tú estudias, él estudia, ella estudia, usted estudia, nosotros estudiamos, nosotras estudiamos, vosotros estudiáis, vosotras estudiáis, ellos estudian, ellas estudian, ustedes estudian. ¿Ejemplos? Hemos tomado la tercera conjugación del verbo. Usted estudia. Usted estudia italiano los lunes.
Ellas. Ellas estudian. Ellas estudian italiano en Italia. Nadar. Con el verbo nadar hacemos lo mismo que hemos hecho con los verbos anteriores. Borramos la terminación verbal y luego nos quedamos solamente con la raíz. Luego ponemos los pronombres personales y repetimos la raíz del verbo en cada uno de los pronombres. Luego que colocamos la raíz, conjugamos y decimos yo nado, tú nadas, él nada, ella nada, usted nada, nosotros nadamos, nosotras nadamos, vosotros nadáis, vosotras nadáis, ellos nadan, ellas nadan, ustedes nadan. Ejemplo, mi padre, que es él, nada. Mi padre nada en la piscina. Ella nada. Ella nada en la playa con sus amigos. Bailar. Borramos la terminación verbal de bailar y luego la raíz la repetimos en cada uno de los pronombres. Una vez que repetimos la raíz en cada uno de los pronombres, comenzamos entonces a conjugar. Ahí tenemos la conjugación del verbo y decimos yo bailo, tú bailas, él baila, ella baila, usted baila, nosotros bailamos, nosotras bailamos, vosotros bailáis, vosotras bailáis, ellos bailan, ellas bailan, ustedes bailan. Ejemplo, mi hermana baila. Mi hermana es ella baila. Mi hermana baila en la fiesta con sus amigos. Vosotros bailáis. Vosotros bailáis. Vosotros bailáis muy bien la música latina. Cantar. El verbo cantar, borramos la terminación verbal, nos quedamos con la raíz, ponemos los pronombres, ponemos la raíz verbal a todos los pronombres y luego conjugamos. Una vez que tenemos la conjugación lista, decimos yo canto, tú cantas, él canta, ella canta, usted canta, nosotros cantamos, nosotras cantamos, vosotros cantáis, vosotras cantáis, ellos cantan, ellas cantan, ustedes cantan. En este ejemplo hemos tomado
la palabra mi hermano canta. Mi hermano es él. Él canta. Mi hermano canta en el coro de la iglesia. Nosotros cantamos. Nosotros cantamos en el coro de la iglesia. Saltar. Borramos la terminación verbal, nos quedamos con la raíz, luego ponemos los pronombres y repetimos la raíz en todos los pronombres. No cambia, es la misma para todos los pronombres. Una vez que ya hemos puesto la raíz en cada uno de los pronombres, conjugamos. Una vez que está conjugado, leemos. Yo salto, tú saltas, él salta, ella salta, usted salta, nosotros saltamos. Nosotras saltamos, vosotros saltáis, vosotras saltáis, ellos saltan, ellas saltan, ustedes saltan. En el ejemplo hemos tomado la palabra mi perro es él salta. Mi perro salta en el patio de la casa. En el segundo hemos tomado las niñas es ellas. Ellas saltan. Las niñas saltan en la cama. Trabajar. Vamos a conjugar el verbo trabajar. Borramos la terminación verbal, nos quedamos con la raíz. Esta raíz la vamos a repetir exactamente en todos los pronombres personales. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Todas están puestas en cada uno de los pronombres para conjugar. Una vez que ya las hemos puesto, conjugamos. Y una vez que conjugamos, vamos a pronunciar, vamos a conjugar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, usted trabaja, nosotros trabajamos, nosotras trabajamos, vosotros trabajáis, vosotras trabajáis, ellos trabajan, ellas trabajan, ustedes trabajan. En el ejemplo hemos puesto nosotras trabajamos, nosotras trabajamos todos los días. En el segundo ejemplo hemos utilizado mi hermano, que es él. Él trabaja. Mi hermano trabaja los fines de semana. El verbo cocinar. Vamos a conjugar el verbo cocinar. Eliminamos la terminación verbal y nos quedamos con la raíz. Luego ponemos la raíz en todos los pronombres personales. Una vez que ponemos la raíz en todos los pronombres personales, conjugamos y leemos. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina, usted cocina, nosotros cocinamos, nosotras cocinamos, vosotros
cocináis. Vosotras cocináis. Ellos cocinan. Ellas cocinan. Ustedes cocinan. En el ejemplo hemos tomado la primera conjugación del verbo yo cocino. Yo cocino comida japonesa todos los lunes. En este ejemplo hemos escogido mis hermanas. Mis hermanas es plural femenino. Ellas cocinan. Mis hermanas cocinan en casa. Pintar. Igual, borramos la terminación verbal y nos quedamos con la raíz. Luego, ponemos la raíz verbal en todos los pronombres personales del verbo. Luego, conjugamos. Una vez que conjugamos, leemos. Yo pinto, tú pintas, él pinta, ella pinta, usted pinta, nosotros pintamos, nosotras pintamos, vosotros pintáis, vosotras pintáis, ellos pintan, ellas pintan, ustedes pintan. En el ejemplo hemos tomado la tercera forma de conjugación. Ella pinta. Ella pinta las flores en el cuaderno. En el siguiente ejemplo hemos tomado la palabra o la conjugación nosotros. Nosotros pintamos. Nosotros pintamos las flores en el cuaderno. Caminar. Vamos a conjugar el verbo caminar. Eliminamos la terminación verbal. Tomamos la raíz y la colocamos en cada uno de los pronombres. Una vez que colocamos la raíz en cada uno de los pronombres, vamos a conjugar. Cuando conjugamos, vamos a leer. Yo camino, tú caminas, él camina, ella camina, usted camina, nosotros caminamos, nosotras caminamos, vosotros camináis, vosotras camináis, ellos caminan, ellas caminan, ustedes caminan. Hemos tomado él camina en el parque con su perro. Hemos puesto en el segundo ejemplo Jorge y Susana. Jorge y Susana es plural, entonces tomamos el pronombre ellos. Ellos caminan. Jorge y Susana caminan en la calle. Vamos a hacer algunos ejercicios en contexto con algunos verbos. En el primer ejemplo, ¿cuál de estas conjugaciones le corresponde? Él habla. Él habla con su mejor amigo por teléfono todos los días. ¿Cuál le corresponde? Ella estudia. Ella estudia matemáticas todas las tardes después de la escuela. ¿Cuál le corresponde a este ejemplo?
Nosotros, nosotros caminamos. Nosotros caminamos al parque todas las mañanas. Nosotras, nosotras nadamos. Nosotras nadamos en la piscina cada fin de semana. Ellos, ¿cuál le corresponde? Ellos bailan. Ellos bailan salsa con pasión en las fiestas de la ciudad. Ellas, ¿cuál le corresponde? Cantan. Ellas cantan en el coro de la iglesia todos los domingos. Usted salta. Usted salta de alegría cuando recibe buenas noticias. Ustedes, ¿cuál le corresponde? Este, trabajan. Ustedes trabajan en una tienda de ropa los fines de semana. Nosotros, ¿cuál le corresponde? ¿Cocinamos o cocinan? Cocinamos. Nosotros cocinamos la cena para nuestra familia todas las noches. Y el último, ellos pintan. Ellos pintan paisajes hermosos en su tiempo libre.